Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Comenzamos. Israel y Yemen se atacan mutuamente y se teme por la regionalización del conflicto. Mientras los hutíes hicieron efectivo un ataque con dron en Tel Aviv matando a una persona, Israel contraatacó bombardeando la ciudad portuaria de Hodeida. ¿Hasta dónde puede escalar el conflicto? Tendremos análisis. Y en Gaza, Médicos Sin Fronteras anuncia una situación insostenible. A los numerosos ataques se suma, según la ONG, un sistema sanitario gazatí totalmente colapsado y se teme por la muerte, si cabe, de más civiles por esta circunstancia. Y en Turquía, el gobierno de Erdogan pretende poner remedio a la población de perros callejeros. Mientras el Ejecutivo habla de regulación de esta población, los activistas apuntan a que las pretensiones del gobierno se dirigen a una matanza masiva. Comenzamos. El conflicto entre Israel y Hamás amaga con regionalizarse y la ONU teme que esto ocurra. Mientras el foco bélico ha amenazado con expandirse hacia el Líbano o Irán, ahora ha sido el turno de Yemen, tras el ataque con dron perpetrado por los hutíes y que penetró en el centro de Tel Aviv, matando a un civil. Israel contestó severamente bombardeando el puerto de la ciudad de Hodeida. El ataque causó la muerte de al menos 6 personas y decenas de heridos. Y con la mirada puesta en el foco bélico entre Yemen e Israel, saludamos a Felipe Medina, docente de estudios sobre Oriente Medio en la Universidad Javeriana. Felipe, bienvenido. Lo primero que nos gustaría saber es si el ataque efectivo con dron hacia Tel Aviv fue un fallo casual en el sistema de seguridad israelí o pone de manifiesto el potencial militar de Yemen. Adelante. Buenas, yo creo que los dos elementos son importantes. Lo primero es la capacidad de Ansar Allah, que es mucho mejor llamar a este grupo Ansar Allah que Hutíes, es su capacidad militar, que logró ya penetrar el sistema de defensa militar israelí. Anteriormente había atacado Eilat, que es la parte en el sur, en el Golfo del Aqaba. Y el segundo elemento es que es bien prudente hoy en día no llamar a este grupo, como yo lo vengo haciendo en mi investigación, una simple milicia arcaica, sino que verdaderamente este es un grupo sofisticado que se ha venido desarrollando durante los últimos 10 años. Su capacidad militar ha aumentado. Entonces yo creo que esto da cuenta de la importancia que es leer de una manera dinámica a esta organización. ¿Tiene Yemen potencial militar y económico para mantener una guerra con Israel? No lo creo. Yemen, hay que diferenciar Yemen de Ansar Allah. No todos los que viven en Yemen, sus habitantes, ciudadanos, están con este grupo que llegó al poder desde el 2014 y se ha mantenido, bueno, detentando la autoridad desde esa fecha. Hay muchas personas que se oponen al liderazgo de Ansar Allah, algunas mujeres. Eso sí, también hay mucha gente que los apoya. Ahora bien, si este grupo es capaz de sostener una guerra abierta con Israel, pues hasta ahora ha mostrado que primero no tiene ningún miedo, ha venido atacando como hemos venido reiterando los últimos meses, pero una guerra abierta sin duda implicaría muchas cosas. Ansar Allah no controla todo el territorio del país de Yemen. Hay otros grupos también opositores a su liderazgo y eso es lo que marcaría la dificultad, ¿no? En responder si Ansar Allah podría estar en condiciones, sobre todo militares, económicas. Hay muchas dificultades. Yemen viene de una crisis política y económica desde el año 2011 e incluso en la época anterior, la época del presidente Ali Abdallah Saleh. Entonces, yo creo que tiene esas falencias a la hora de presentar este reto. ¿Qué implicaciones hay para la comunidad internacional el hecho que los hutíes estén al frente en el Yemen? Bueno, es muy interesante para la audiencia alguito de contexto. Por ejemplo, como bien mencioné, Ansar Allah llegó al poder en 2014. Es un actor relativamente nuevo en la historia de Yemen, que es antiquísima. Ellos ya igual participaron de las revueltas populares en 2011 y hasta ese momento, por lo menos hasta antes del 7 de octubre del año pasado, Ansar Allah no era un peligro para la comunidad internacional, entre comillas. Y es muy interesante para la audiencia saber que este grupo solo inició sus operaciones contra Israel
aunque ya anteriormente manejaba una retórica criticando la misma existencia de Israel y lo que sucede en Palestina, pues ellos solo entraron primero a interrumpir el flujo marítimo de barcos en el Mar Rojo y a atacar, enviar misiles a Israel solo a partir de lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, hay que leer a este movimiento de esta manera. Y de la misma forma, si desaparece el genocidio en Gaza o se detiene, yo creo que este grupo pues detendrá sus operaciones militares, ¿no? Habría que verlo, pero una cosa es consecuencia de lo otro. Cada vez son más frecuentes los ataques entre Israel y otros países. ¿Estamos ante una potencial regionalización del conflicto? Lastimosamente sí, algunas veces yo opiné que todavía no se había regionalizado, digamos, hablando del Medio Oriente, pues esto que se viene sucediendo desde el 7 de octubre y obviamente antes con la ocupación de Palestina, ataques en el norte entre Hezbollah e Israel, ya vienen sucediendo durante varios años, pero se han intensificado últimamente. Pero yo creo que a partir de lo que sucedió con la República Islámica de Irán, ese intercambio de operaciones militares que, bueno, no ocasionaron gran destrucción ni para uno ni para el otro, desde ese momento podemos hablar de una regionalización. Lo grave es que hay otro frente que se está agudizando y es el del que estamos hablando. No comprendo cómo Israel está dispuesto a luchar en tantos frentes y sobre todo que Ansar Allah es de uno de los pocos actores en la región que habla poco y actúa. Irán ha hablado mucho, ha actuado poco. A veces el mismo Hezbollah, digamos que pues habla también mucho, su líder Hassan Nasrallah, y actúa poco. Pero lo que tiene este grupo en particular, Ansar Allah, es que tiene de alguna manera, entre comillas, una coherencia de su proyecto político actual en contra de Israel en el marco del genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, lastimosamente sí, hay una regionalización que puede terminar mucho peor. Gracias, Felipe, por tu intervención. Quedamos atentos. Vamos ahora a Gaza porque los bombardeos en el sur de la franja se han intensificado y los muertos se acumulan en las morgues. Pero lo que ahora preocupa al personal sanitario es el colapso de los hospitales. El más importante de todos, el Hospital Nasser, está al borde del colapso y su personal cuenta con la llegada de cientos de heridos de forma diaria. Médicos Sin Fronteras lo corrobora. No queda nada después del Nasser. Si tenemos que cerrar este hospital, no habrá ningún sitio para los 400 o 600 pacientes que pueden ser atendidos aquí. Hemos acogido casos urgentes en nuestro quirófano, en la unidad de quemados y en la traumatología, con el banco de sangre en niveles críticos. Hoy hemos tenido que recurrir a donaciones. La tensión es excesiva. Necesitamos que pare. Esto es el fin. No hay otro sitio a donde ir si el Nasser tiene que cerrar, y estamos al límite. En la franja denuncian que más de 200 casas y edificios residenciales han sido bombardeados con aviones y tanques israelíes, por lo que el flujo de pacientes no cesa. Con escasez de suministros, el Hospital Nasser debe operar siendo el único de tercer nivel. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Joe Biden intentan avanzar hacia el alto al fuego, un acuerdo de liberación de rehenes y el compromiso también de los Estados Unidos con Israel, luego de defender, eso sí, su gestión de la guerra en Gaza ante el Congreso. En Líbano, el intercambio de artillería entre Hezbollah y el ejército israelí no solamente ha provocado muertos y heridos. Las principales localidades vacacionales del sur del país, en la primera temporada veraniega desde que se desató la guerra en la zona, comienzan a sentir la falta de turistas. Las playas y restaurantes lucen vacíos y la crisis económica acecha. Informe de nuestra corresponsal Ethel Bonet. Kilómetros de costa y sus largas playas de arena hacen de Tiro uno de los destinos turísticos más visitados del sur del Líbano. Turistas y locales venían a disfrutar del sol y el mar. Pero la situación ha cambiado desde el inicio de las hostilidades en la frontera con Israel. Es normal que la gente esté asustada. Esta mañana casas israelíes han roto 2 veces la barrera del sonido. Los niños se han puesto a llorar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quedarnos encerrados en casa todo el día? No, hemos venido a la playa. Es temporada alta y los restaurantes en la playa lucen vacíos ante la disminución del turismo. Mohamed Husseini es el gerente de este restaurante.
Para poder salvar la temporada, ha reducido el número de empleados. El año pasado, en estas fechas, teníamos todas las mesas reservadas cada fin de semana. Contratábamos hasta 10 camareros al día. Este verano está siendo un desastre. Aunque Tiro no está cerca de los asentamientos fronterizos, la inestabilidad está afectando a todos los aspectos de la vida de sus habitantes y sus negocios. Walid Salha abrió el primer hotel Bed and Breakfast en la ciudad vieja de Tiro. Rehabilitó este palacete otomano manteniendo su decoración antigua para hacer un hotel familiar que ha atraído a una clientela internacional. Para reservar una habitación en Al-Fanar se hacía con un mes de antelación. Ahora apenas tiene huéspedes. Los clientes tienen miedo de venir porque no saben si después van a poder salir, así que la ocupación que tenemos es alrededor del 10% o menos. La tasa de ocupación turística en Tiro ha caído un 70%, lo que ha dejado sin trabajo a muchos que, como Mahmoud, dependen del turismo. El dueño me avisó que no iba a abrir el hotel este verano. Están cerrando todo. Restaurantes, bares, hoteles. Así está la situación. Mahmoud, al igual que miles de libaneses, espera que regresen tiempos de paz para que la ciudad de Tiro vuelva a ser un referente del turismo en el Líbano. Y terminamos en Turquía porque su presidente Recep Tayyip Erdogan promete una ley destinada a regular los millones de perros callejeros del país. Según el gobierno, hasta 4 millones de perros deambulan por las calles y zonas rurales y apuntan, son un peligro para la población. Estos perros callejeros atacan a niños, ancianos y otros animales. Atacan a rebaños de ovejas y cabras. Provocan accidentes de tráfico. El comité parlamentario ya ha aprobado el proyecto que se presentará ante los diputados, cuya mayoría votará a favor al tratarse de un hemiciclo compuesto por una mayoría progubernamental. La ley dice que los perros irán a refugios, pero no hay suficientes. ¿Qué ocurrirá con el resto? Como no hay plazas suficientes en los refugios, hay muy pocos refugios en Turquía, se ha abierto una vía para la matanza de perros callejeros. Una controvertida ley que el colectivo de veterinarios turco ha dicho que no acatará. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y les invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.